Estamos con Hugo Cachorro Godoy, Hugo Yasky, titulares de las dos CTA, en la antesala de una gran marcha que se va a realizar este jueves 5. ¿Con qué objetivos? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Manifestar una vez más el rechazo de la clase trabajadora a esta política de ajuste y entrega que lleva adelante Milei. Milei está gobernando con decretos, con vetos a las leyes que no quiere, está reformando la Constitución por decreto, ha multiplicado la pobreza, el hambre, le quitan los medicamentos a los jubilados y jubiladas, con los cuales los condena a la muerte, aunque tenga diputados y senadores de su partido que dicen que no, pero me gustaría él a verlo con un tratamiento de una enfermedad y que le quiten los medicamentos, a ver si dice si no se va a morir. Pero bueno, esta crueldad que tiene Milei irradia hacia sus adherentes, hacia sus partidarios, y es un mal que si no lo frenamos envenena todas las capas de nuestra sociedad, promoviendo la pelea de pobres contra pobres. Ahora quieren reforma la Constitución dice el derecho a la salud, a la educación, a todos los que habitan la nación, y ahora anunció Adorni que van a quitarle ese derecho a extranjeros que vivan en la Argentina. Bueno, evidentemente quieren hacer de la educación y de la salud un negocio y quieren avanzar por ese lado, limitando derechos constitucionales que rigen en nuestro país. Por eso que la marcha y la jornada federal de lucha que vamos a realizar el día 5 a Plaza de Mayo y a todas las plazas del país, lo que dice es que no queremos este país de injusticia, queremos un país de paz, con justicia social y con soberanía, y una democracia que los argentinos tenemos que recuperar musculatura para recuperarla plenamente, porque si no, vamos camino al despotismo más absoluto. Hugo, ¿qué se va a ver el 5 en la marcha acá en Capital? Porque bueno, las CTA son promotoras y convocantes de esta jornada, pero además hay otros sectores. Sí, va a haber una convergencia, como decís vos, de otros sectores, va a haber participación de los movimientos sociales, van a estar representados también el empresariado PYME que sufre las políticas de apertura económica y de protección y de alguna manera de negación por parte del gobierno, que no se hace cargo de que la industria nacional genera empleo y que un país sin industria es un país que tiende a ser crónica el tema de la desocupación. Van a estar los organismos de derechos humanos y los vamos a acompañar cuando termine la marcha, en esa marcha de la resistencia, como es jueves, y además estamos a principios de diciembre, vamos a acompañar esa expresión de lucha del pueblo. Va a haber también estudiantes universitarios, va a haber cooperativistas, van a estar presentes muchas mujeres y muchos hombres que hoy forman parte de ese sector tan castigado que planteaba Cachorro, los jubilados y las jubiladas. Así que creo que vamos a expresar un todo heterogéneo, con distintos niveles de participación, pero con la condición común de que somos las víctimas, los perdedores en este modelo, que tiene muchos perdedores y tiene muy poquitos ganadores, que son los que hoy apoyan a Milei, las corporaciones financieras, los sectores de la economía concentrada de la Argentina. Y esta jornada es un paso más de este proceso de unidad, de reunificación que se están dando las CTA autónomas, las CTA de los trabajadores. ¿Qué aporta eso a esta jornada, ese proceso? Y aporta el compromiso fundamental que hemos tomado con Hugo y con las conducciones nacionales de ambas centrales, que básicamente se asienta en dos criterios: retomar y reforzar las pautas fundacionales de un sindicalismo
coherente con los trabajadores, un modelo sindical que agrupe a aquellos trabajadores y trabajadoras que son expulsados por el sistema y que lo integre con las viejas estructuras sindicales más tradicionales, pero que dé forma a una experiencia de una central de nuevo tipo que se anime a discutir al mismo tiempo derechos de los trabajadores, independencia nacional y soberanía popular, y que rescate el sentido profundo de la participación política. Hoy la participación política principal de la clase trabajadora es enfrentar a este gobierno y derrotarlo. Este gobierno no da posibilidades de diálogo alguno, deroga la Constitución, y ese es el segundo compromiso que hemos asumido, fortalecer la unidad de nuestras centrales en base a un plan de lucha que hoy, así como tuvo otros momentos, la presentación del proyecto o de las firmas para que se derogue el decreto 7023 que le permite a Milei gobernar por decreto, o la derogación de el otro decreto de necesidad y urgencia, el 846, que lo habilita a Milei a negociar la deuda externa pasando por encima del Congreso. Bueno, hoy es una jornada más de un plan de lucha que habrá de continuar, porque este 5 es una expresión de resistencia, pero además es la decisión de que abra el capítulo de consolidación de un bloque de organizaciones que, como él bien describía, sociales, sindicales, políticas, que estamos dispuestos a construir una perspectiva emancipadora para nuestra patria. Y trabajar en esa dirección es el aporte más importante que como central de trabajadores, la unidad de las dos CTA, hace al conjunto del campo popular. ¿Y cómo se está dando ese proceso? Me interesa saber dos cosas. Las bases, las organizaciones que componen ambas CTA, en las provincias, qué es lo que está sucediendo, cómo se está dando, y hacia afuera. Me imagino que habrá alguna respuesta o alguna opinión de otros dirigentes sindicales, de otros sindicatos que no están en la CTA, de otras centrales inclusive. Sí, es un proceso que ni bien hicimos pública la decisión, después de haber discutido con Cachorro, que bueno, había un reagrupamiento que se había dado al principio del gobierno de Milei, donde las tres centrales convocábamos juntas y dimos muestras de potencia en la calle, que empezaba a frustrarse porque había una decisión de poner freno de mano de una parte de la conducción de la CGT, llevar a ese escenario de diálogo con el gobierno que no se entiende bien en qué consiste, porque si uno mira son todas malas para el movimiento obrero. Entonces tomamos la determinación de dar una señal fuerte en dos sentidos. Primero, en el sentido de la unidad, porque sin unidad del campo popular va a ser muy difícil poder enfrentar a este gobierno con éxito. Y segundo, señal de que la unidad tiene que estar al servicio de la lucha. Teníamos dos posibilidades a partir de la decisión que tomó la CGT: o convertirnos en espectadores del diálogo, porque tampoco estábamos convocados al diálogo con las dos CTA, había que tener entrada especial, se ve, para ir al diálogo, o convertirnos en espectadores o asumir la decisión de continuar el camino que se había iniciado, que era confrontar, movilizar, poner en la calle la demanda, y la verdad que generó una respuesta muy positiva. Esta decisión de unificarnos apareció como algo que iba a contrapelo de lo que está pasando en todo el escenario político y sindical de la Argentina. Si vos mirás lo que pasa en el escenario político, hay más escenarios de división, de fragmentación, de lucha intestina, incluso hasta del sector que supuestamente tendría que estar más armónico porque tiene el poder, pero ahí también hay mucha lucha y mucha división, ni que hablar en el movimiento sindical. Lo estamos viendo
con la renuncia de Pablo. O sea que fue una señal a contrapelo de lo que venía pasando, recibida afuera y adentro con mucho entusiasmo, porque es lo que nuestro pueblo y los trabajadores sienten que hace falta, unidad, y atreverse a enfrentar este gobierno, sin medir consecuencias, sin especular, sin pensar, bueno, hoy un gruñido y mañana una sonrisita para quedar bien. Hay que bancarse las demandas de los compañeros y no hay que soltarles la mano. Una misma pregunta para los dos. ¿Qué ven para diciembre, que siempre suele ser un mes caliente, más en épocas de crisis, y ahora ya está arrancando con conflictividad social, con esta marcha que están anunciando, con las medidas del gobierno que caen una tras de otra? Bueno, arranca diciembre. Ayer los trabajadores docentes de las universidades y toda la comunidad universitaria volvió a manifestarse frente al Ministerio en defensa de las universidades y la educación pública. Mañana se van a estar movilizando los jubilados del PAMI al Congreso de la Nación, como todos los miércoles. El jueves vamos a estar movilizados en todo el país y en Plaza de Mayo en esta jornada federal por una Argentina sin hambre, con soberanía, trabajo, producción, justicia y paz, porque esto que ofrece Milei a la sociedad argentina es violencia, es agresión, es desparpajo inclusive para el ejercicio de esa violencia represiva. Entonces, nosotros entendemos la paz como una condición necesaria de justicia social y de democracia plena. Y seguramente las medidas de fuerza de distintos sectores continuarán a lo largo de diciembre. Hay movimientos sociales que ya tienen previsto una jornada para el día 11 y nos arrimamos a unas fiestas de fin de año muy dolorosas para nuestro pueblo. Si hoy hay pibes que no cenan, 1,5 millones de pibes que no cenan, si hoy hay jubilados que no tienen para el medicamento, la mesa de fin de año va a ser una mesa muy dolorosa para millones de familias en la Argentina, y nosotros no queremos que esa bronca, que ese dolor, que esa angustia quede encerrada en los hogares. Queremos que se manifieste, que el pueblo recupera esperanza en tanto y en cuanto se convierte en protagonista de los cambios que necesita la sociedad, y nosotros tenemos que alentar a ese protagonismo popular. Así que creo que a lo largo del mes de diciembre va a seguir habiendo expresiones en esa dirección, y el compromiso que asumimos es seguir fortaleciendo el trabajo de unidad de las dos centrales, seguir recorriendo el país para construir, fortalecer esa unidad, y en un año donde se va a poner a prueba el consenso o no alrededor de este gobierno, nosotros vamos a trabajar para que se exprese de todas las maneras posibles, en las calles, en los lugares de trabajo, en los lugares de votación cuando haya elecciones, el rechazo a esta política de ajuste, entrega y saqueo de Milei, y abrir el protagonismo del pueblo para que se genere una etapa esperanzadora de recuperación de la equidad y la justicia en nuestra sociedad. Yo creo que si no hubiésemos tenido la voluntad, contra viento y marea, porque en el camino tuvimos que enfrentar, así como adhesiones, muchos obstáculos, de convocar a la marcha de Plaza de Mayo, el gobierno quizá hubiese podido sostener una imagen que trata de instalar, que es la imagen de una Argentina que encontró su rumbo, en la que bajó la inflación, en la que el riesgo país baja, en la que suben las acciones, las corporaciones financieras están de fiesta, los grandes empresarios expresan efusivamente
su apoyo al gobierno, esa imagen de un país que contrasta con el país real, quizá lo hubiesen logrado instalar. El gran mérito que tiene las convocatorias que estamos haciendo nosotros y que van a hacer otros sectores, es hacer que la realidad por lo menos tenga la pantalla partida, porque la inmensa mayoría de los argentinos le está pasando mal. Los jubilados, estamos pidiendo la convocatoria al Consejo del Salario. Hoy el salario mínimo vital y móvil de la Argentina es el más bajo de la historia. Perdió 54% de poder adquisitivo, es una enormidad, se pulverizó. Hoy tenemos que continúan los despidos en el sector público. Hoy tenemos que continúan los despidos en el sector privado. Entonces, esa Argentina del jolgorio, de la felicidad, donde se banalizan los problemas de la gente, en diciembre hemos logrado abrir paso a la realidad. El día 5, dentro muy poquito, decenas de miles de mujeres y hombres, y también lo van a hacer en otras partes, van a estar mostrando la realidad. Las cosas van mal, el pueblo sufre y el gobierno tiene que cambiar el rumbo, porque lo contrario va a significar agravamiento de los dolores, pero también intensificación de la lucha. Y en el Congreso, Hugo, ¿qué se puede esperar para el año que viene, por ejemplo, que es un año electoral? Porque si bien hay fuertes expresiones de oposición, los vetos, las leyes, los decretos han logrado pasar por ahí, el gobierno ha logrado articularse bien. Sí, en el Congreso hemos tenido un ejecutivo que aún con un puñado de diputados y senadores que no le hubiesen alcanzado para aprobar ninguna ley, aprobó todas las leyes que quiso. Y las pocas que se le escaparon y que fueron aprobadas con voto, porque empujó el bloque mayoritario de Unión por la Patria con compañía de otros, las pocas que se le fueron de cauce las vetó. Es decir, que hoy el balance que hay que hacer es que el Congreso de la Nación funciona de una manera absolutamente anómala. Es un funcionamiento que no tiene que ver con lo que ese Congreso tendría que representar, porque si vos sumás matemáticamente no te da el resultado que obtuvo positivo el gobierno. La mayoría serían fuerzas opositoras. El problema acá es lo que la gente ya dice en la calle: hay radicales con peluca, hay justicialistas con peluca, hay coalición cívica con peluca, se sacan y se ponen la peluca. La verdad, son más veces las que se la ponen que las que se la sacan, y eso explica lo que está pasando en el Congreso. Espero que el año que viene, quizá porque sea un año electoral, las cosas se sinceren. Pero bueno, ahí vemos el baile de seducción, el baile de los 7 velos que hace Macri frente a Milei, que trata de seducirlo, hasta ahora con pocos resultados para él, pero con muchos para Milei, porque el PRO actuó prácticamente, yo te diría, son más oficialistas que los de la Libertad Avanza, porque para tratar ficha limpia, el PRO le recriminó a Libertad Avanza que tuvieron 5 o 6 ausentes. Han estado más presentes para votar por Milei que sus propios diputados y diputadas. Cachorro, y en la calle, ¿qué expresiones de oposición crees que puede generar el aumento de la crisis? Porque este bloque que han conformado entre las 2 CTA, los movimientos sociales, las cooperativas, los organismos de derechos humanos, está consolidado, pero uno tiende a creer que las dificultades van a ir haciendo creer las expresiones de rechazo. Bueno, aspiramos a que se vaya consolidando. La construcción de unidad en el campo popular es una construcción dificultosa, porque hay que transitar un proceso de necesaria autocrítica frente a situaciones bueno, de fracaso de la última experiencia de gobierno, de falta de efectividad en las luchas sindicales y sociales para sostener objetivos con perdurabilidad en el tiempo.
una discusión sobre aquellas herramientas del Estado que hay que fortalecer y consolidar, y otras que no queremos que se consoliden porque han sido la expresión de un Estado que ha facilitado la fuga de capitales, que ha facilitado el fortalecimiento de mecanismos represivos. Con la excusa de la seguridad se consolidan los mecanismos de control social sobre los más pobres. O sea, que son muchos los temas que hay que abordar. Uno es la parte que tiene que ver con la resistencia, y nosotros en este sentido manifestamos una voluntad de coherencia, pero también de generación de propuestas alternativas para que el pueblo recupere la confianza, porque no alcanza con decir soberanía. ¿Cómo se expresa la soberanía popular para que vos votás un diputado haciendo ejercicio del voto y después el diputado te vota una cosa hoy y a la semana siguiente vota exactamente lo contrario, como han hecho algunos radicales o de la coalición cívica? Entonces, ¿cómo encontramos mecanismos de una democracia más participativa? Y ese es un desafío que obliga a quienes tenemos la responsabilidad de organizar a la clase trabajadora de trascender los límites de lo estrictamente sindical para poder abordar propuestas que permitan profundizar la soberanía del pueblo, la soberanía nacional, recuperar soberanía nacional y construir una democracia más plena, que nunca será tal mientras exista pobreza y hambre. Ahí hay desafíos a los que nos vemos impelidos en el corto y en el mediano plazo, y para lo cual este bloque que queremos construir y que esperamos sea la tarea que nos aboque el día después del 5 de diciembre, es un bloque sindical, social, cultural, que tendrá que hacerse cargo de conducir el proceso de luchas en las calles, pero también de una lucha cultural sobre el sentido profundo de la democracia. Gracias a los dos. Pasemos en limpio la convocatoria. Es este jueves 5, ¿a partir de qué hora? La marcha Plaza de Mayo, ¿dónde concentran? La convocatoria es a partir de las 11, acá en Diagonal Sur, Diagonal Norte, Avenida de Mayo, pero el acto en sí va a empezar a eso de las 13 horas, a la 1 de la tarde vamos a empezar, y bueno, creo que va a ser un acto multitudinario y sobre todo un acto que va a marcar un punto de continuidad y a la vez de inicio, porque es la primer convocatoria que vamos a hacer prácticamente en las dos CTA después de mucho tiempo juntas. Y bueno, asumimos que hay un lugar vacante o que dejaron vacante. El pueblo necesita una representación capaz de convocar a la lucha y hacerlo desde el movimiento sindical. Y ahí estamos las dos CTA empezando ese camino. Gracias a los dos. Gracias a ustedes.